económico es muy importante siempre. Un país avanzado tiene que vender patentes, vender inventos que hace, etcétera, etcétera. Este deseo de saber y de querer dominar va muy unido a nuestra naturaleza humana. Y el mundo occidental ha progresado, sin duda, a través de esta inteligencia racional. Los países más atrasados, ¿quiénes son? Los que sus habitantes no han desarrollado esa inteligencia. Son los más, no inventan, reciben todo de los demás y son muy atrasados. Y entonces, a veces, llamamos analfabeto racional al que no sabe leer, ni escribir, ni apenas razonar lógicamente, porque no ha tenido la ocasión de aprenderlo o no ha querido, y por consiguiente de cultivarlo. Pobre hombre, este no sabe ni andar en una ciudad. Pobre, no entiende ni los semáforos. Yo me encuentro a la gente. No ha cultivado su formación racional, ¿verdad? Pero la otra inteligencia, la inteligencia emocional, no la hemos cultivado. Hemos dedicado todo el esfuerzo, todos los gastos, todo, a esta inteligencia, sobre todo racional, en nuestra civilización, porque toda la atención, así como todos los recursos financieros y técnicos, han ido dirigidos a la inteligencia racional, que es la hermana pequeña de nuestra personalidad. Y hablo de hermana pequeña porque lo primero que tuvimos los seres humanos, nuestros primitivos ancestros, fue las emociones, no la inteligencia. La inteligencia vino después. Y gracias a esas emociones pudimos sobrevivir, porque son defensivas y por consiguiente están relacionadas íntimamente con el instinto de conservación de los seres vivos. Los animales cuentan también con emociones, como mecanismo de defensa frente a los peligros, pero no tienen la capacidad reflexiva para reconocerlas, provocarlas o modificarlas. Entre las dos inteligencias se da un desequilibrio muy llamativo que afecta mucho a nuestra personalidad. ¿Por qué se da este desequilibrio? Porque cultivamos mucho el campo de la racionalidad y el otro de las emociones le tenemos abandonado. En nuestros países tenemos grandes científicos, personas con unos niveles intelectuales y culturales maravillosos, pero con una pobreza emocional que asusta a cualquiera que se sienta humano. Y así como hay analfabetos intelectuales que no saben leer ni escribir, ni tampoco pensar lógicamente, tenemos multitud de analfabetos emocionales que no lograrán un desarrollo integral completo de su personalidad. Les costará o no podrán sintonizar con los demás por falta de empatía, no tienen emociones, y se quedarán lejos de alcanzar el nivel de felicidad al que todo ser humano aspira. Son muy listos, pero no tienen emociones, les falta algo fundamental. Estas personas tan preparadas científica y culturalmente aparecen distantes, son excesivamente prácticas y racionales, con escasa comunicación, sobre todo afectiva, incluso con los más cercanos, y con un lenguaje verbal, cuando nosotros leemos el lenguaje verbal, qué cara tiene, o mira cómo pone su cuerpo, qué tenso, o mira sus ojos, ¿verdad? Estos tienen un verja apagado o nulo. Yo he tenido varios profesores de esto. Uno, una eminencia, sin embargo, nulo. Cuando íbamos a terminar la carrera, le invitamos a una fiesta y nuestro lema era a ver si le hacíamos reír. Y por fin uno salió, porque hacíamos como unas parodias, y dábamos un premio que le hiciera reír. Salió, hizo tal parodia que él se empezó a reír y no sabía reírse. Se reía como a saltos, y como eructaba, ¿no? Y fíjate, le hemos hecho reír, le dimos un premio al que le hizo reír, ¿verdad? Pero fíjate, era una eminencia, un talento fenomenal. Había otro profesor que yo conocí en California, un sabio que también no tenía inteligencia emocional. Y un día que hablo con sus alumnos, y le digo, me dicen, ¿sabe cómo llamamos a ese profesor que va a verle a usted? Me preguntaba cosas rarísimas, ¿quién había sido la Virgen? ¿Por qué tenía esculturas por todas partes? Y que me preguntó, ¿quién es esa viuda que le crucificaron el hijo y tal? Y le dije, mi madre. ¿Cómo tu madre te ha dado a luz? Digo, no, no lo vas a entender porque tú no entiendes. Y me dijeron los alumnos, ¿sabe usted cómo le llamamos a ese profesor? Barra de hielo, porque era frío como un hielo.
no manifestaba su expresión de emocional, ¿verdad? Entonces, esos son, como digo, excesivamente prácticos y racionales, con escasa comunicación, sobre todo afectiva, incluso con los más cercanos y con un lenguaje verbal apagado, nulo, ¿verdad? Así como una persona emocionalmente normal, sabemos cuando está triste, alegre, rabioso, por la expresión de su cara, por el tono de su voz, por su postura. Ahora menos con la mascarilla, ¿verdad? No vemos la cara. Su postura corporal vemos cómo está. En los alfabetos emocionales es imposible averiguarlo. No manifiestan sus emociones porque no las sienten ni las tienen. Y al no reconocer sus propias emociones, les cuesta mucho o no reconocen las emociones de los demás, con carencia siempre de empatía hacia los otros. Estos profesores no tenían empatía con nosotros, éramos listos, pero no sintonizábamos unos con otros. La mayoría de estas personas viven en blanco y negro porque les falta lo que da color a la vida. Lo que da color son las emociones, la alegría, el amor, la tristeza, el miedo. Todo eso hace que nuestra vida se coloree, se dé color. Yo siempre digo que las emociones son como una comida con sal. Y si no tenemos Dios, es como una comida sin sal, no sabe a nada. Y así como la sal favorece y hace feliz a nuestro gusto cuando la comemos, si no tiene sal no tiene gusto, no la comemos, y al rato desaparece el sabor de nuestra boca, pero esa sal y ese sabor ha entrado en nuestro cuerpo y en nuestra mente para favorecerlo y recordarlo. ¿Qué comida más buena tuve en casa de fulano? ¿Qué comida más buena tuve en tal cosa? La sal es necesaria para la vida. Antiguamente no había salario, se pagaba con sal, y de ahí viene la palabra salario, porque sin sal nuestra vida no puede funcionar. El exceso es perjudicial, pero el defecto se viene abajo la persona, se le quita la energía que tiene y se muere. Entonces, salario viene del salario que se paga con sal a los obreros antiguamente. Cuando estas personas analfabetas emocionales se encuentran de improviso con una emoción intensa y grave, como esa de hacerle reír a nuestro profesor, suelen tener reacciones impulsivas desproporcionadas y no saben cómo manejar la situación. Otro profesor, que también era un intelectual, cuando yo estudié en Salamanca, hubo un incendio en el colegio mayor que estaba. Y entonces no se le dio otra cosa, todo el mundo salía a la calle por el incendio. Él se bajó al sótano con un libro. O sea, todo el mundo buscándole qué le habrá pasado, le habrá cogido el incendio. Y estaba en el sótano sentado con un libro. Allí se podía haber asfixiado con el humo, ¿verdad? Pero tiene estas reacciones, no saben por dónde anda. Hay un trastorno grave que llamamos alexitimia. Le imposibilita al que le padece reconocer sus emociones y sentimientos. Y al no reconocerlos, no puede reconocer ni expresar sus emociones ni reconocer las de los demás. La alexitimia puede ser primaria, cuasafiológica, un déficit neurológico hereditario, y aparece a veces con enfermedades como el Parkinson o la esclerosis múltiple. Y la secundaria, que viene, la alexitimia de no tener emociones, de trastornos cuando hemos pasado un trauma muy fuerte, postraumático que llamamos, o con depresiones fuertes, profundas, y también cuando hay personas que han tenido dependencia de las drogas, se le van abajo las emociones, ¿verdad? ¿A qué llamamos emociones y qué importancia tienen en nuestra vida personal y comunitaria? A veces hemos ido a hablar de emociones que son básicas y otras secundarias, otras de emociones positivas y negativas, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué son las emociones? Las emociones son el conjunto de reacciones que experimenta un individuo respondiendo a estímulos externos, reacciones que permiten adaptarse a una situación con respecto a una persona, a un animal, a un objeto, a un lugar. Son fuerzas motivadoras que suscitan, mantienen y dirigen nuestra actividad, nuestra conducta. La palabra emoción viene del latín emotio, que significa moverse, impulso que activa. Es un estado afectivo intenso y breve. Emocionar, como ver a alguien, causarle emoción. Decimos a veces, en la despedida se emocionó mucho. Cuando uno se despide de una persona que quiere y no sabe si la volverá a ver, se emocionó mucho en la despedida. Las emociones afectan a todo nuestro cuerpo, incluso los sentidos. Fíjate, cuando miramos con amor a una persona, nuestra pupila se dilata. Y no lo hacemos nosotros voluntariamente, es una reacción incondicionada que llamamos. Y cuando la miramos con rabia, nuestra pupila del ojo se contrae. Por eso la gente dice, a veces me miró con rabia porque se da cuenta. O tiene una cara de rabia, madre mía, ¿verdad? Entonces, también
afecta mucho el oído. Cuando tenemos miedo en la noche, ¿cómo afinamos el oído? O el olfato, ¿verdad? Afectan al corazón y su poder en ocasiones es tan fuerte en el corazón que desborda nuestra mente racional. A veces una emoción es tan fuerte que no nos da tiempo a pensar. Y cuando la persona ha actuado, no supe lo que hice, se echa las manos a la cabeza, ¿verdad? Porque no pensó, no supe lo que hice. Es lo que llamamos en psicología, tiene una rabia desbordada, se desborda y no hay quien la detenga, como cuando un pantano de estos se le va lo que le protege y se desborda y arrolla todo lo que lleva. Cada emoción predispone de un modo diferente a la acción. Cada una de ellas señala una dirección. Son inmediatas y de corta duración, hemos dicho, pero como la sal, el sabor es inmediato, pero se queda en el cuerpo. Y cuando recordamos la comida, nos alegramos y la saboreamos también desde nuestra mente. Una emoción es corta, pero repercute, como hemos dicho, de manera en nuestro cuerpo y mente en todo el día. Si yo tenía una buena emoción por la mañana de un amigo que me he encontrado, que hacía años que no le veía, nos ha dado un buen abrazo, esa emoción me saborea todo el día. Y siempre que la recuerdo me alegro. Hombre, he visto a fulanito que hacía años, qué amigos éramos. Una alegría que he tenido, ¿verdad? Eso se queda en nuestro organismo. La emoción tiene tres funciones principales: adaptativa, motivacional y social. Las emociones se distinguen de los sentimientos porque el sentimiento son estados afectivos más duraderos y estables, que provienen más bien de los pensamientos más que de un estímulo concreto. Como ya dijimos, la inteligencia emocional entonces es la capacidad que tenemos desde nuestra razón de percibir, observar, entender y manejar las emociones en nosotros y también con los demás. Nosotros podemos apaciguar a una persona si sabemos manejar su emoción. Entonces, la inteligencia emocional es eso. Con la inteligencia vamos a manejar las emociones. No pueden ir separadas. Cuando van separadas son peligrosas, ¿verdad? Sobre todo la rabia. Saber gestionar nuestras emociones nos permite actuar de forma inteligente en cada situación, atendiendo tanto a la emoción como al razonamiento. Los cristianos tenemos una ventaja que es importante, que es nuestra fe. Cuando yo era más joven era más impulsivo y a veces había cosas que me daban rabia. Y siempre, antes de meter la pata, preguntaba al Señor, ¿qué debo hacer? Y el Señor, a través de mi conciencia, me hablaba y me decía, lo primero, cállate. Y lo segundo, mira el bien de la persona o personas que te han hecho eso. No mires tu egoísmo, tu bien, mira el bien de ellos. ¿Verdad? Es una práctica muy buena, ¿verdad? Entonces es importante la fe para los cristianos. Cuando tenemos rabia, acudir, Señor, ¿qué debo hacer? El Señor también, como veremos al final, tuvo rabia y la canalizó bien, ¿verdad? Fíjate, no tendría rabia desde la cruz cuando lo crucificaron y empezó a pedir perdón porque le estaban crucificando. Empezó a justificarles, perdónalo, Señor, Padre, que no saben lo que hacen. Fíjate qué bien canalizó el Señor esa emoción de tristeza, de rabia, de dolor, de todo. La forma de comportarse en determinadas situaciones nos dirá emocionalmente quién es inteligente y quién no. Una vez acompañé a un sacerdote norteamericano a ver a un doctor que era muy inteligente y él tenía un tumor en la garganta y lo habían conseguido de casualidad porque ese hombre estaba tan ocupado. Y cuando salió de la consulta le pregunté, ¿qué tal te ha ido? Dice, me he sentido como una víscera en sus manos, ni me ha mirado. Ha visto el informe, ha visto todo, pero ni me ha mirado. Entonces se sentía un poco distante del doctor que le había atendido. En el fondo, ¿qué es lo que más nos interesa a nosotros de una persona? No que sea muy inteligente ni que haya escrito muchos libros, sino cómo se comporta con nosotros y cómo se comporta con los demás. Y esta es la inteligencia emocional. Es una habilidad que se aprende y cuando la conseguimos incorporar a nuestra forma de ser y de actuar, nos humaniza, nos empuja al crecimiento personal y comunitario, nos prepara para sobre todo evitar los peligros. Por ejemplo, el miedo nos prepara a evitar los peligros, porque las emociones, como hemos dicho, son la base donde se sustenta nuestro instinto de conservación. Nos ayudan también a ser más felices. El amor, la alegría. ¿Cómo un hombre, si no ama o no tiene alegría, puede ser feliz? Muy difícil.
y nos capacitan a través de la empatía a entendernos y enriquecernos más en el trato con los demás y, como veremos más adelante, influye muy decisivamente en nuestra salud física y psíquica, de la mente y del cuerpo. Saber manejar adecuadamente nuestras emociones a través de la inteligencia emocional se convierte en algo esencial, también para el buen funcionamiento de la sociedad en la que vivimos. Hoy día nos llegan noticias alarmantes a nivel nacional y mundial sobre violencia incontrolada, que se convierten en crímenes atroces, incluso en el círculo familiar, suicidios, lo que han aumentado. El año pasado murieron más del doble de suicidios que en accidentes de tráfico en España. Atentados sin sentido contra personas inocentes, los tiroteos en Estados Unidos, un país tan avanzado y tiroteos de vez en cuando y mueren inocentes. Estos son emociones incontroladas, sobre todo la ira, que se la reprime y atenta uno contra los demás o contra uno mismo, ¿verdad? Aumento de depresiones en toda la humanidad, acontecimientos que nos hablan de un descontrol emocional muy preocupante para nosotros y para la sociedad. ¿Qué nos dicen todos esos acontecimientos? Que tanto la familia como la sociedad en sus procesos educativos han olvidado en gran manera educar el desarrollo de las emociones de una forma positiva para el individuo. Es como si nos hubieran educado en nuestra inteligencia, no hubieran deseado nuestra memoria, nuestra capacidad intuitiva, eso lo han abandonado. Nadie habla de las emociones y así nos va. Entonces, debían haber la sociedad, claro, esto de las emociones no da tanto dinero y tanto prestigio, de una forma positiva desde los niños, enseñar a sentir sus emociones y sobre todo enseñar a manejar, gestionar esas emociones en bien suyo y en bien de los demás, unido a su inteligencia racional, enseñando a descubrirlas, desarrollarlas y a gestionarlas adecuadamente en beneficio propio y de los demás. ¿Cómo desarrollamos la memoria y la inteligencia, la creatividad? La desarrollamos practicándola. Si hablamos de las emociones, nunca nos hablaron ni las hemos desarrollado y son principales. ¿Y cuáles y cuántas son las emociones? Los científicos no se ponen de acuerdo, algunos hablan hasta de 27. Nosotros vamos a referirnos a las llamadas primarias o básicas, que son las más puras biológicamente hablando, y algunas secundarias que tienen parte biológica y bastante influencia del aprendizaje. También existen emociones auténticas e inauténticas, que llamamos falsas. Estas falsas no suelen transmitirse, las auténticas sí. Viene aquí una persona alegre y nos transmite con su cara, con sus chistes, con toda la alegría. Pero una persona que viene incluso triste y viene a llorarnos para pedirnos algo, no se da cuenta, esto es falso. Si se le ha muerto a alguien, nos damos cuenta, esto es verdadero, está triste de verdad. Pero las falsas las descubrimos. Una persona que se hace muy amorosa porque quiere decir algo a nosotros, eso es falso, ¿verdad? Las consideradas primarias son, o básicas, el amor. Estamos hechos para dar amor y recibir amor. La alegría, la tristeza, el miedo y la rabia. Yo sueño añadir personalmente una, el asombro, la sorpresa. Yo he gozado con el asombro. Estuve una vez en Chile dando cursos y fui a la Patagonia. Yo gocé allí, vamos, el asombro de ver las montañas y los volcanes llenos de nieve, con los lagos al lado y el sol. Eso es fenomenal. Y me impresiona también el asombro que tuvo el centurión en la crucifixión de Cristo. Debía ser un hombre duro. Le tenía allí para cuidar a los crucificados, que no se acercaran a los familiares y que nadie anduviera con ellos hasta que venían a romperle las piernas para que se desangraran y murieran antes, pues llevan 3 y 4 horas agonizando, pobrecitos, ¿no? El centurión escucha a Cristo y al final dice, realmente este es el Hijo de Dios. Hace un testimonio de fe en Él. ¿Por qué? Porque ha escuchado a Cristo que perdona a sus verdugos. Y ha escuchado a Cristo que le dice al que le dice, acuérdate bien a usted, que hoy estará conmigo en el paraíso. Y él sabe que un hombre crucificado no puede dar perdón a los demás, a no ser el Hijo de Dios. Por eso dice, realmente este es el Hijo de Dios. El asombro le hace creer, porque perdonar desde la cruz y decir al otro que, y no protestar contra los demás, sin demás justificar, no saben lo que hacen, este es un hombre extraordinario, no hay otro como él. Este debe ser el Hijo de Dios. Y por eso el asombro le lleva a eso. Cuando yo me confieso, yo tengo una paz y me asombra
sentir el perdón de Dios, que ha quitado mi lepra, que es el pecado. Y siento una paz inmensa. Es una emoción que lo procuro vivir, me quedo en silencio y la procuro vivir. Entonces estas son las primarias. Y estas sobre todo que añado yo, que es el asombro. Las secundarias no son tan biológicas y suelen tener una carga mayor de subjetividad y aprendizaje. La culpa, los celos, el odio, la ansiedad, la imaginación, a veces están más cerca de los sentimientos que de las emociones. También se habla de emociones positivas. ¿Por qué? Porque nos afectan positivamente, nos enriquecen y sobre todo nos hacen felices. Y se habla de emociones negativas o tóxicas, ¿por qué? Porque nos influyen negativamente y nos hacen infelices, ¿verdad? Las emociones se desarrollan desde la infancia, porque el niño aprende del padre o de la madre. Y son las más puras. Por eso los padres tienen que transmitir esas emociones, sobre todo las básicas, el amor, la alegría. Cuando un niño se ríe, oye, nos llega al alma y nosotros nos reímos, le contestamos la sonrisa. La sonrisa del niño es una respuesta social ya, que nos la da a nosotros, y nosotros nos sonreímos. Y cuando un niño llora, le vibra el cuerpo, porque tiene rabia y llora, ¿verdad? Entonces, muy bueno. En adolescencia son muy impulsivas, las emociones son impulsivas. Y luego, muy equilibradas y maduras de los 30 a los 50 años. Ahí está. Y en la edad ya muy avanzada se descontrolan un poco las emociones. Y a veces una persona que está viviendo la ancianidad pierde, empieza a gritar o empieza a llorar. Y a veces se permeabilizan, se abren. Y a veces uno que ha sido muy duro en su vida, cuando abraza a su nieto, se le saltan las lágrimas. Y eso pasa por la edad. Se le van los controles de las emociones. ¿Cómo afectan a nuestro organismo física y psíquicamente en el desarrollo personal y en nuestra felicidad? Todas nuestras emociones, si están bien gestionadas por nuestra inteligencia, afectan a nuestro bienestar, a la salud, al desarrollo personal, al éxito o al fracaso que podamos tener en el presente y en el futuro. Por ejemplo, una persona que no tiene empatía con los demás, que no tiene esto, no le pongáis a tratar con el público en un negocio, porque se queda solo, no sabe tratar, más bien está alejando a los demás en vez de atraerlos, porque no tiene empatía, ¿verdad? Algunos llaman a las emociones, a la inteligencia emocional, un sentido común avanzado, porque está constituido por una serie de destrezas que el ser humano necesita, no solo para sobrevivir, sino para gozar de la vida en plenitud. La energía que se manifiesta en forma de emociones domina la materia que forma nuestro cuerpo. Es decir, el cuerpo-materia sigue la orden que envía la energía, que da la emoción. Tenemos cuerpo y se afecta enormemente con cualquier emoción de alegría, de tristeza, de rabia. Tenemos y somos cuerpo. Las emociones afectan a un gran número de órganos y sistemas diferentes de nuestro organismo. El corazón se afecta. Cuando tenemos una acción fuerte, empieza a latir fuerte. El cerebro, el sistema nervioso autónomo que se llama, el sistema hormonal, los órganos sensoriales. Es decir, las emociones provocan una respuesta corporal completa que afecta a la salud y al bienestar positivamente cuando las emociones son positivas y negativamente cuando las emociones son negativas, como la rabia, la ansiedad, las frustraciones, el miedo por todo, etcétera, etcétera. También afecta nuestra percepción del tiempo. Cuando estamos con una persona, estamos alegres y queriéndonos, el tiempo se pasa rápido, una buena película. Cuando estamos con una película que es un rollo, el tiempo se hace interminable, tarda en pasar, ¿verdad? Como hemos dicho, produce una reacción generalizada en nuestro cuerpo que se pone a la orden de la emoción que se ha generado. Por ejemplo, la tristeza. La cara cambia, los músculos se aflojan, el cuerpo se coge, todo como consecuencia de una emoción, de la tristeza. La señal que recibe el cerebro procedente del corazón cuando tenemos una emoción muy intensa es la más potente que se genera en el cuerpo. Por la limitación que tenemos de tiempo vamos a referirnos solamente a lo que ocurre en nuestro sistema hormonal cuando se recibe una emoción. El cortisol es una de las hormonas más importantes del cuerpo, el cortisol. Está implicada tanto en procesos fisiológicos como psicológicos. Tiene un papel clave en el metabolismo, en la memoria, en el aprendizaje, en la capacidad inmunológica del cuerpo frente a la enfermedad, es decir, afecta a la salud en general. Es esencial para nuestro organismo en cantidades equilibradas,
Esto es muy importante, equilibrada. Cuando tenemos mucho estrés, o estrés crónico que llamamos, segregamos gran cantidad de cortisol producido por las glándulas suprarrenales que están por encima de los riñones. Y por eso lo llaman la hormona del estrés. Esa cantidad alta y continuada de cortisol produce consecuencias graves en nuestro organismo. ¿Cómo qué? Como elevar el nivel de azúcar en la sangre, disminuye la función inmunológica, nos enfermamos más fácilmente, porque estamos con un exceso de cortisol, se destruyen también células nerviosas, hay pérdida de masa ósea, así como como depresión y un estado permanente de ansiedad. Estamos ansiosos y terminamos en una depresión a veces. El antídoto natural del cuerpo contra el cortisol, que es una hormona esencial para el organismo, en exceso cuando es peligrosa, es la hormona conocida como la DHEA, llamada con esta denominación porque su nombre completo no es fácil de pronunciar, se llama D-dihidroepiandrosterona, entonces la llaman por su diminutivo DEA. Conocida también como la hormona antienvejecimiento, o como cariñosamente la llaman en Estados Unidos, el elixir de la juventud, llaman a esa hormona. Y así como el cortisol se activa con las emociones negativas, la DEA, esta hormona, o elixir de la juventud, se activa con las emociones positivas, convirtiéndose en un antidepresivo natural, siendo precursora de las hormonas sexuales, el andrógeno en el hombre y el estrógeno en la mujer, mejorando el sistema inmunológico, la formación de masa muscular, la memoria y retrasa el envejecimiento. Cuando estamos alegres, cuando amamos, cuando gozamos, esa hormona hace todo eso. También hay la dopamina, que es un neurotransmisor, también se activa con las emociones positivas y facilita las señales entre las neuronas, es como un aceite que echamos, se agiliza por las respuestas mentales y emotivas, se siente uno como en el cielo en este neurotransmisor. En exceso también es peligroso, se dan alucinaciones, se dan manías que decimos, se siente uno como furioso, cree que uno es el rey del mundo, y también cuando hay deficiencia se crean enfermedades depresivas, ¿verdad? ¿Por qué a veces nos preguntamos, dos personas de la misma edad, que han vivido en un ambiente similar, una de ellas aparece de más edad que la otra? ¿Por qué? Quizás estudiando los procesos metabólicos de ambas podamos encontrar la respuesta. Se ha descubierto que muchas personas con enfermedades graves, Alzheimer, cáncer, enfermedades coronarias, tienen deficiencia de esa hormona llamada de la juventud y tienen mucho de cortisol. El mismo Daniel Goleman relata en su libro un experimento de larga duración que duró 30 años, ¿verdad?, que se llevó a cabo en la clínica Mayo de Rochester, en Minnesota, con 839 personas de la misma edad, sanos y pertenecientes a un nivel social semejante. A través de una prueba se les clasificó en 3 grupos: optimistas, 124, pesimistas, 197, intermedios, eran optimistas y pesimistas a la vez, 518. ¿Cuál fue el resultado de la observación en 30 años de esas personas? Que murieron un 19 más del grupo pesimista que de los otros grupos. Fíjate qué bueno es para la salud, tener alegría, tener amor, ver las cosas positivas de la vida, etcétera, etcétera. Un 19 más murieron de ese grupo, del grupo de pesimistas. Para mantenernos sanos, como nos dice este autor, hay que llevar una vida longeva, y para llegar a una vida longeva hay que amar, reír, gozar de la vida, descansar, sentir tu cuerpo y quererlo, valorar tus cualidades y capacidades, ser más positivos en la vida, tener ilusión y entusiasmo por lo que vivimos y lo que hacemos, incluso por solo vivir, ¿verdad? Un día di una charlita a los ancianos de ahí de la residencia cuando estaban las religiosas, y entonces la charla era para que aprovecharan lo bueno que tenían, que no se sintieran apagados, no, ellos tenían inteligencia, ellos podían hablar, ellos tenían manos, podían ayudar a los demás, ellos podían rezar por los demás, podían dar gracias a Dios por la familia, que tuvieran en su vida un sentido. Y bueno, la charla duró como un poquito más de media hora, y al final me llamó
uno que estaba en una cita de ruedas y me dijo, tiene usted razón, hay que aprovechar todo lo bueno que tenemos. Lo único bueno que tengo es mi lengua, estoy todo el día hablando. Digo, mira qué gracioso el hombre, me hizo gracia, estoy todo el día hablando con los demás. A veces le embaro y me voy con otro. Me decía, no, es muy gracioso el señor, ¿no? Las emociones tóxicas pueden llevar a ser muy peligrosas, no solo para nuestra felicidad, sino también para la salud física y espiritual. Son muy peligrosas. La tristeza, la rabia, todo esto, sobre todo cuando son crónicas. Centros vitales donde se localizan las emociones en nuestro cerebro. Nuestro cerebro es la gran computadora de nuestro cuerpo, todo está ahí. No hay una computadora tan potente y perfecta como él. A las demás le faltan las emociones. Por ejemplo, la inteligencia artificial no tiene emociones. La región más primitiva del cerebro es lo que llamamos el tallo encefálico, que se encuentra en la parte superior de la médula espinal, aquí atrás. Esta rudimentaria parte del cerebro regula las funciones básicas, como la respiración, el metabolismo, etcétera, etcétera, la digestión y las reacciones y movimientos automáticos. Cuando se fractura esta parte, se acabó la vida. Por eso hay que tener mucho cuidado con las caídas hacia atrás, porque hay gente que se nucó, dice la gente, se le rompió eso y se acabó la vida, ¿verdad? Y a veces el garrote vil que utilizaban en España para matar a los cuando condenaban a muerte era una cosa que le ponía enfrente a la nuca, que decimos, salía y le perforaba y cortaba el tallo encefálico. Quedaba muerto rápidamente, ¿verdad? El garrote vil, ¿verdad? Menos, ¿verdad? Pues este cerebro primitivo ha ido creciendo de abajo hacia arriba, hacia formar el cerebro pensante o neocórtex, que está aquí en esta parte. Así ocurre en la actualidad, fíjate, en el embrión humano. El niño cuando empieza a formarse, empieza el cerebro desde abajo hacia arriba. Lo último que se forma es la parte pensante, el neocórtex. Lo primero, el tallo encefálico y lo que le recubre. Entonces, al tallo encefálico se le van añadiendo unos estratos en forma circular, forma de anillos, que añaden dos cosas importantes, el aprendizaje y la memoria. Y a este conjunto le llamamos sistema límbico, del latín limbus, que significa anillo. Y este sistema límbico, que está situado debajo de la corteza cerebral, está formado por el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala. La amígdala es nuestra defensora emocional, porque guarda y maneja nuestras emociones más primitivas y racionales. Algo que nos ha hecho daño, nos ha puesto en un peligro grave, lo recordamos siempre. Un alimento que nos hizo daño, nos acercamos, nos huele ya, alimentos que rechazamos, sin saber por qué. ¿Y por qué yo tengo rabia este alimento? Pues en alguna parte me hizo. Lugares que nos resultan desagradables. Yo me acuerdo uno que conocí en California, Juanito, muy buena persona, había estado en la guerra de Vietnam. Pues cuando venía la fiesta, el 4 de julio de la Nación, como tiraba muchos cohetes, tenía que ir al campo, porque cuando oía, su amígdala le recordaba los tiros de la guerra de Vietnam y se metía debajo de la cama y huía y se ponía como loco, pobrecito. Pero era la amígdala la que le recordaba, ¿verdad? Los olores que provienen a veces llegamos a un sitio, uy, aquí hay algo malo, en una nevera o en un sitio, un alimento se ha estropeado. La amígdala recuerda que ese alimento está mal, porque en alguna experiencia tuvimos Cuando sentimos amor, se activa una parte concreta de nuestro cerebro que engendra un deseo que te impulsa a actuar para satisfacerlo. Muchas de las drogas que toman los drogadictos van a esa zona de placer. Y cuando se acaba el efecto de la droga tienen que tomar más, porque ha sido una sensación muy agradable la que han tenido, ¿verdad? Entonces, en contraste al neocórtex, se halla en la parte prefrontal y la región que comprende lo que se siente y planifica y coordina los movimientos, esa es la parte pensante. El neocórtex, que está aquí detrás de la frente nuestra, es el asiento del pensamiento y de los centros que integran y procesan los datos registrados por los sentidos. Además, tenemos la capacidad de reflexionar gracias a él sobre nuestros propios pensamientos y nos permite tener sentimientos sobre ideas, el arte, los símbolos. Fíjate, la bandera es un símbolo, es un trozo de papel, pero oye, cuando vemos la bandera en otro país nos emociona, es nuestra bandera, las imágenes, etcétera, etcétera. El neocórtex es importante para la planificación a largo plazo de nuestra vida y de él procede el arte, la civilización y la cultura.
El número de interacciones entre el sistema límbico que está abajo y el neocorte es muy complejo y eficaz. Pero cuando hay una situación urgente y crítica, no da tiempo a transmitir de abajo a arriba el acontecimiento al neocorte y solo actúa el sistema límbico, que es defensivo e irracional, no piensa. Por eso te decía lo que decíamos antes, no sé lo que hice, fue una cosa tan rápida que actuó solamente lo que tenemos de irracional abajo, en el sistema límbico, ¿verdad? Igualmente, las explosiones emocionales constituyen una especie de secuestro neuronal y actualmente actúa llevado solamente por el impulso, sin capacidad de decidir la respuesta racional adecuada. A veces nosotros hemos tenido una rabia, hemos dado una bofetada, ¿de cuánto nos pesa esa bofetada? Y a veces hemos dado una mala contestación y cuánto nos pesa luego haberlo dado, porque no hemos pensado. Ha sido una cosa irracional que salió por el impulso. ¿Qué has hecho? Y no sé qué, ¡pum! ¿Verdad? Y sale con violencia. Pasado el momento, el sujeto no entiende bien lo que acaba de ocurrir y le pesa lo que ha hecho, pero ya está hecho. Como vemos, las emociones son generadas en el cerebro y el cuerpo, de una forma racional o irracional, es el que actúa. No tenemos cuerpo, como he dicho, somos cuerpo. ¿Cómo vivir las emociones, desarrollarlas e incluso provocarlas para nuestro desarrollo personal y comunitario? El principal centro de investigación para vivir nuestras emociones en armonía con nuestra inteligencia racional, para que nos sirvan para el desarrollo personal, para ser feliz, para gozar con nuestra familia, amistades e incluso con la naturaleza, sin olvidar nuestra relación con Dios, a los que somos creyentes. Como digo, el principal centro de investigación está en nosotros mismos. ¿Quién ha sido el principal actor de nuestro desarrollo intelectual? Nosotros. Nadie aprendió por nosotros. Aprendimos nosotros, dejamos la memoria, aprendimos, etcétera, etcétera. Entonces, lo mismo tenemos que hacer con las emociones, desarrollarlas, practicarlas. En primer lugar, debemos identificarlas y sentirlas, vivenciarlas. Nunca negarlas ni reprimirlas. La ira reprimida llega a un momento en que puede taponar nuestra parte racional y explotar, contra los demás o contra nosotros mismos. Cuando una persona viene a recibir ayuda y trae la ira que le ves en la cara y tal, hay que desahogar esa ira, porque va contra los demás o va contra él. Y hay que sacársela por sugestión, por un ejercicio que se hace de que de golpes a una cosa para que saque la ira, por esto saca la ira. Si no, es peligroso, ¿verdad? La ira reprimida es como un muelle que se comprime, un muelle que tiene mucha fuerza, y lo soltamos de pronto, te puede herir y herir a los demás, ¿verdad? Es bueno expresarla, desahogarse. A uno que se le ha muerto un familiar querido, normalmente tiene que estar triste y tiene que llorar. Eso es normal. No se puede, no llores, llora. Como uno que tiene risa, le hace gracia, no le digas, no te rías, porque explota. Es bueno expresarlas y desahogarse. La elaboración del duelo en uno que está triste es necesaria. Otro que asiste a un espectáculo lleno de gracia tiene que reír, si no lo hace, explota. Eso sí, ante las emociones muy intensas, debemos hacer el propósito, antes de actuar, de hacer una pausa para que el fuerte impulso que produce la emoción tenga tiempo de llegar aquí, al neocorte, a la parte pensante, y encontrar la respuesta que debemos dar, no la que nos pide el impulso, sino la que debemos dar, que sea humana, que sea racional, no irracional. Porque luego, si es irracional, nos pesará toda la vida. A veces viene gente que han tenido una respuesta irracional. Yo pegué a mi madre o pegué a mi padre, eso no se olvida nunca. A mi abuela le pegué un empujón y la tiré y se rompió la cadera. No se olvida nunca, ¿verdad? Una respuesta irracional. Iluminar nuestra inteligencia emocional con la fe también es importante, como os he dicho. En las situaciones imprevistas y graves actuamos solo desde los impulsos, porque se trata de preservar la vida y no da tiempo a comunicarnos con la parte racional, como hemos dicho. A veces es cuestión de vida o muerte y es de segundos, y entonces actúa la inteligencia racional como puede, defendiéndose, ¿verdad? Para sintonizar con nuestras emociones tenemos que identificarlas, tratar de comprenderlas, dirigirlas y expresarlas. Es bueno también identificar de dónde provienen, especialmente las negativas. A veces provienen de nuestro mal humor. Nos ha pasado algo en el trabajo, llegamos y descargamos en casa. ¿Y qué culpa tiene la familia? ¿Verdad? O a veces en la familia no nos agrada algo. Hemos dialogado con la familia de forma buena. Mira, esto no me gusta, que me gritéis o me digáis. Y luego le pedimos, ¿puedo cambiar algo que no te gusta a ti para que vivamos mejor? ¿Verdad?
En ocasiones podemos transformar una noción negativa pensando que puede haber algo positivo en la causa que la provoca. Por ejemplo, ahora tenemos una emoción negativa y la estamos viendo. El miedo a la pandemia. Oye, pues sin miedo correríamos un gran peligro, nosotros y los demás, porque nos expondríamos mucho. Una vez me llamó la policía por un adolescente, no era mayor de edad, y otro mayor de edad, que se habían enfrentado a 3 patrullas de policía con 2 pistolas y habían descargado los cargadores. Y el padre le había dicho, estos van a estar presos mucho tiempo, llamen al sacerdote y por favor que le indague un poco por qué han hecho esto. Porque les van a caer unas penas brutales y podían tener algo que les hicieran las penas menores. ¿Sabéis por qué era? Porque habían tomado una droga y les había quitado el miedo. Y se enfrentaron a 3 patrullas de policías con metralletes y con 3 pistolitas de nada. No le mataron porque vieron que era muy pequeño. Uno tenía, parece, 16, el otro 18, 19. Pero fíjate, quitó el miedo la droga, ¿verdad? Sin miedo es un peligro, el miedo nos previene, ¿verdad? ¿Cómo podemos vivirlas, desarrollarlas, provocarlas para nuestro beneficio personal y comunitario? En primer lugar, como he dicho, identificarlas, dedicarles tiempo a la alegría, al amor, para gozar de ellas. A veces tenemos tiempo para todo menos para nosotros mismos, ¿verdad? Dedicar tiempo a la familia, a jugar con los niños, a los amigos. Si yo no veo un amigo en mucho tiempo, hasta se me olvida el nombre. Dedicar tiempo a la música, a escuchar música, a ver la naturaleza y gozar de la naturaleza. ¿Cómo nos desarrollamos, decíamos antes, nuestra inteligencia y las demás habilidades que tenemos? Practicando y exigiéndonos a nosotros mismos para conseguir las metas de nuestro desarrollo personal, haciendo nuestro todos esos saberes y habilidades. Cuando nacemos traemos solo unos reflejos que llamamos de sobrevivencia. ¿Cuáles son esos reflejos? El reflejo de succión para poder mamar, chupar. El de búsqueda, ha visto que cuando nace un chotito enseguida se levanta, se tambalea y busca la teta de la madre. Búsqueda, fíjate. El llorar es un grito de auxilio, algo le está pasando, y el reflejo de Babinski que llaman, que es cómo está el sistema nervioso. Los demás son movimientos reflejos que vienen ya programados en nuestro organismo, el ritmo cardíaco, la respirar, la digestión, el sistema nervioso, etc. Todo lo demás lo aprendemos. Aprendemos a andar, aprendemos a hablar, aprendemos a pensar, aprendemos a escribir. ¿Y cómo lo aprendemos? Practicando y dirigiendo nuestra acción hacia eso que nos interesa, porque nos causa placer o es necesario para nuestro desarrollo. Igual podemos hacer con nuestras emociones, que son vitales para nuestro desarrollo y nuestra felicidad. Pero como toda nuestra vida, si no las cultivamos se atrofia y se pierde, si no ejercitamos el lenguaje terminamos por perderlo. Me encontré una vez con un obispo que era de Ciudad Rodrigo, que estaba en Brasil 40 años, y me hacía gracia porque se le había olvidado mucho el español. Y me pregunté, ¿eso cómo se llama? Cafetera, eso otro... Fíjate, de no hablar el español se le va. Pues lo mismo pasa con... Si no cultivamos una cosa, se pierde. Exactamente igual ocurre con las emociones. Si no las ejercitamos, las perdemos. Un sacerdote que traté mexicano una vez tuvo una infancia fatal, una madrastra dura, y no tenía la emoción de la alegría. También traté a una polaca que había estado en un campo de... Y hubo que despertar la alegría. Y me hizo mucho bien a mí porque teníamos una sesión práctica, se llama una sesión teórica con él, y luego, como yo conocía un poquito alguna película de Cantinflas, alguna tarde me iba con él a ver y me he visto las películas de Cantinflas, y ahí empezó a reírse, y empezó a tener un poco de alegría. Una persona sin alegría, oye, qué problema, ¿verdad? Cultivar las emociones positivas es fundamental para nosotros. El amor, la alegría, el asombro. Y vivir sanamente las emociones negativas cuando nos llegan con un control adecuado, buscando la respuesta que debemos dar y sabiendo encontrar la parte beneficiosa de cada una de ellas. El miedo nos previene los peligros, la rabia, cuando nos van a aplastar sacamos nuestra rabia y nos defendemos, o cuando vemos que aplastan a otra persona, también sacamos la rabia y la defendemos a ella, ¿verdad? La tristeza normal ante la depresión de alguien que queremos, pues le pasa algo. Y lo extraño es que no sintiéramos la emoción de tristeza o de alegría, ¿verdad? Breve introspección personal para analizar nuestro estado emocional. En la mayoría de las personas existe un desequilibrio entre la inteligencia racional y la emocional. Unos piensan mucho y no sienten poco, y otros sienten mucho y piensan poco. El ideal,
la armonía entre las dos inteligencias. Los acontecimientos en los que hemos logrado esa síntesis de las dos inteligencias son los más felices de nuestra vida y los recordamos siempre. Cuando hemos sido inteligentes hemos gozado, cuando hemos tenido una emoción agradable hemos gozado de ese rato. Necesitamos, para progresar en nuestro crecimiento hacia el desarrollo personal, hacer de vez en cuando una introspección, entrar en nosotros mismos, profunda, que nos permita penetrar en nuestro interior de una forma sana y sincera para preguntarnos, ¿me conozco yo o soy un desconocido para mí mismo? A veces somos desconocidos para nosotros mismos, estamos lejos de nosotros mismos. Realmente he descubierto las grandes capacidades y recursos con los que el Creador me ha enriquecido. He descubierto también mis limitaciones y defectos. ¿Veo más lo positivo que hay en mí y en los demás que lo negativo? ¿Hacia dónde va mi vida? ¿Quién me dirige? Es importante no compararse nunca con los demás, porque somos únicos. Nuestra riqueza es no tener mucho, en ser muy listo, escribir libros, tener mucho dinero. Nuestra riqueza es que somos únicos, no hay nadie como nosotros. Puede haber mejor, peor, pero como nosotros nadie. Entonces me tengo que conocer un poquito más a mí mismo, para desarrollar las facultades, los valores, las capacidades que Dios ha puesto en mí. Cuando pregunto a una persona, ¿cómo es? ¿Qué me dice? Siempre los defectos, nunca las virtudes. ¿Y qué le digo? Oye, parece que Dios se ha equivocado contigo. Empiezo a decirle cualidades y ella dice, oh, verdad, pues soy bondadoso, pues quiero la familia, tengo fe, soy muy amigable, soy honrado. Y empiezo a decirle y le saco, pero hombre, ¿no te conoce? Entonces no las vive. Tenemos que conocer lo positivo, también lo negativo, las limitaciones que tenemos y los defectos que tenemos, ¿verdad? El conocimiento propio es fundamental. No poner nada de lo que no tenemos, sería mentira. Yo no puedo poner que soy alto, que soy bajo. Pero tampoco negar algo de lo que tenemos, sería mentira. Por eso Santa Teresa, que era tan inteligente, ¿qué dijo? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la humildad? ¿Qué es la humildad? La verdad. Si yo soy bajo, soy bajo. Y uno es alto, no puede decir para ser humilde que es bajo. Entonces, encontrarnos con nosotros mismos y no presumir de lo que tenemos, porque eso lo ha puesto Dios. Es nuestro y no es nuestro. Nos lo ha dado para beneficio nuestro y de los demás, ¿verdad? Y eso es importante. Como hemos dicho, necesitamos para progresar entrar en nosotros mismos y preguntarnos si nos conocemos y descubrir las grandes capacidades y recursos que el Creador ha puesto en nosotros. Descubrir también, como he dicho, las limitaciones y los defectos. ¿Veo más lo positivo que hay en mí o lo negativo? ¿Veo más lo positivo que hay en el mundo o lo negativo? Hay unas personas que llamamos, con forma graciosa en psicología, ojos de mosca, porque ¿qué hace una mosca? Va lo podrido, va lo que huele mal, nada más ven lo negativo, nada más ven lo negro, lo oscuro, ¿verdad? Y eso es triste para su vida, ¿verdad? ¿Me trato con el mismo amor y delicadeza con que trato a mis amigos? Tengo que tratarme bien, porque el más amigo tengo que ser yo de mí mismo, ¿verdad? ¿Me perdono cuando cometo un error, como yo perdono a otro que lo ha cometido? ¿O me azoto inmisericordiamente? Me exijo a mí mismo. Hay que cumplir el primer mandamiento de Dios, amar a los demás como... Ama a los demás como a ti mismo, amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo. Entonces yo puedo amar a los demás si yo me amo a mí mismo, que soy el más cercano. Muchas veces a las madres que vienen agotadas a recibir ayuda, ¿qué les digo? A ver, por favor, dime los tiempos de descanso que has tenido en esta semana. Y se quedan asustadas. ¿Cómo descanso? No saben ni... ¿Y el anterior? No puedes, tú no eres una máquina y la máquina se agotaría también. Y dime, por favor, ¿cómo desayunas? Y dice, pues yo desayuno de pie, claro. Si yo voy a tu casa, ¿permitirás yo desayunar de pie? Te tienes que sentar, porque es importante que estés bien y estés con buen humor para tratar luego y trabajar como que trabajamos. Y tienes que tener tiempo de descanso en tu vida. Si digo yo que no descanso, ¿qué me diría? Usted tiene que descansar porque trabaja por lo mismo, te digo yo, si tú trabajas más que yo en muchas ocasiones, ¿verdad? Busco ratos de descanso, tengo tiempo para mí, para formarme, para rezar, para pensar, programar y para dedicarlo a los amigos. ¿Cómo vivo mis emociones y busco las positivas? Puedo poner música, puedo dar un paseo y ver la naturaleza en primavera maravillosa, puedo mirar el cielo una noche estrellada o de día. Esta introspección, hacerla en el silencio, sin distracciones, yo cierro los ojos para no distraerme, para centrarme más en mí mismo. No hace falta que sea muy larga, pero es muy importante, porque también analizamos cómo va mi vida. Tengo que rectificarlo, siempre tengo que rectificar algo, y tengo que apuntar a algo mejor, y tengo que hacer esto que es positivo,
hacer que crezca más, y esto que es negativo, cambiarlo, ¿verdad? Y eso es muy importante. Y esto hay que hacerlo a menudo para conocernos y para ser felices. También esa misma introspección tenemos que hacerla con relación a Dios, con nuestra familia y las amistades. Con relación a Dios, podemos preguntarlo. ¿Le siento cercano? ¿Siento alegría cuando descubro el gran amor que hacia mí tiene, que lo descubro a menudo hacia mi familia y mis amigos? ¿Hablo con Él y le escucho? ¿O soy como un disco rayado diciendo oraciones que a veces no encuentro ni el sentido? ¿Preparo mis encuentros con Él? Por ejemplo, cuando voy a misa, ¿le preparo? ¿Le pido que ilumine mi mente para saber actuar como Él quiere? Con relación a ¿la familia es un regalo para mí o es una carga? ¿Les quiero y se lo digo? Nunca decimos que nos queremos. ¿Les valoro? Me da rabia cuando voy a enterrar a una persona que a veces he visitado como enfermo y nunca la familia me habla bien de él. Y cuando se muere todo el mundo habla bien. Digo, ¿y para qué habrá muerto? Después le dicen vivo que fue tan buen padre y tan buen hermano. Pero bueno, es mejor que se lo digan vivo para que él se alegre y tenga, ¿verdad? Preparo y busco ratos de convivencia con mi familia. Hago algo para que se sientan felices. A veces, mira, cuento, ya estamos terminando. Fui una vez, a veces los enfermos yo les atiendo mucho porque son los más pobres. A veces un pobre no tiene que comer, pero al enfermo le falta lo más importante y lo que más vale, la salud. Y a veces en ciertas épocas del año, cuando les llevaba la comunión, les llevaba un regalito de una estampa, confirmada por mí o con un titular. Y un año, que la Semana Santa cayó muy tarde, había rosa, y llevé una rosa a los enfermos, en el pueblo que estaba. Y voy a una señora que tenía cáncer, joven, 45, sabía que se iba a morir, un cáncer ya muy terminal, y la di la rosa y empezó a llorar. Yo me quedé cortado. Digo, ¿qué habré hecho yo? Y estuvo llorando un ratito. Cuando terminó dijo, por favor, Rosa, se llama Rosa, ¿qué he hecho yo? Perdóname si he hecho algo mal. Dice, no. Es la primera persona que me regaló una flor. Tenía 2 hijos y esposa. Qué emoción tan grande le entró a esa mujer. La primera persona me regaló una flor. A veces detalle no vale nada, pero que para esa persona valía mucho. Y yo me alegró porque al poco tiempo se murió, por fin alguien le regaló una flor, sin querer, pero lo hice porque fue para todos los enfermos, ¿verdad? ¿Hago algo por los demás para que se sientan felices, ellos y yo? ¿Veo lo positivo de ellos o siempre veo lo negativo? A veces la diversión une mucho. Una comidita que todos hagan algo y preparen y nos unimos en ciertas fiestas como la Navidad, la Resurrección de Cristo, una fiesta que hacemos por los cumpleaños de los 6 meses que ha habido de la familia, etcétera, etcétera. También con los amigos, si cultivo la amistad con ellos, la estoy dejando languidecer hasta que se pierde, y cuando me la encuentro no sé ni cómo se llama. En nuestro sistema de valores, los 3 primeros deben ser, primero, Dios, segundo, nosotros mismos, tercero, la familia y cuarto, los amigos. Estoy seguro que de esta inspección personal brotarán muchas ideas muy positivas y muchas emociones que tenemos que cuidar y cultivar. Sin conocimiento propio y sin vida interior, nos convertimos en marionetas de las circunstancias. Un día en Estados Unidos, en un almacén que tenía fama de que orientaba muy bien sobre lo que tú le preguntabas, vi un letrero que me indignó. Usted no piense, nosotros pensamos por usted. Vaya, dije yo. Nos quieren convertir en robots, que solo respondamos a los estímulos que los demás quieren o les interesan, como que les compremos cosas. La ausencia de vida interior nos impide comprender el sentido de nuestra vida, de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué hacemos en este mundo, y nos despersonalizan de tal forma que anula nuestra inteligencia racional, que es la que debe dirigir nuestra vida. Nos quita la libertad, hacemos lo que nos mandan, porque actúan por nosotros y empobrecen enormemente nuestra vida emocional también. A mí me cuesta a veces mucho ser libre, porque te meten, haz esto, al otro. No, hago lo que yo creo. Por esto es importante dedicar tiempo a sentir nuestro cuerpo, el corazón, la respiración, valorar nuestros ojos, manos, pies, la maravilla de nuestro cerebro, donde radican nuestros pensamientos y emociones, para hacernos amigos de nosotros mismos, desarrollarlos en beneficio propio y de los demás. Esto no es egoísmo. Cuando yo desarrollo y me capacito, hago mejor bien a los demás y me siento más satisfecho yo también, ¿verdad? Convertir la soledad y el silencio en un espacio de paz. Hace poco leí algo que me gustó mucho. La alegría es la paz en movimiento. La paz es la alegría en reposo. Nuestro ideal personal que debe ser dirigir nuestra vida libremente hacia las metas que nos proponemos nosotros, no nadie nos propone.
con un yo fuerte, no rígido, sobre todo con la inteligencia racional, acompañada siempre armónicamente con nuestra inteligencia nacional, porque sentimos, amamos, nos reímos, tenemos las emociones normales que tiene un ser humano. Inteligencia y corazón gozando, ¿verdad? Ese es el gran triunfo que debemos tener nosotros en nuestra vida, aunque nos cueste mucho sacrificio. Y por último, terminamos con los personajes en la historia de la humanidad que han sabido armonizar sus metas racionales con el mundo maravilloso de las emociones. Fíjate, el primero para mí es Jesucristo. No voy a citar que si más a Cristo y a otro personaje. Cristo, los santos también han sido grandes. Pero fíjate Cristo, cómo amaba a la gente. Se le conmovían las entrañas. Cuando veía a un ciego, a un cojo, les curaba, ¿verdad? Cómo amaba. Cristo tiene alegría. ¿Cuál es el primer milagro que Cristo hace? En las bodas de Caná, para que la gente se alegrara. Tiene alegría. Y con los apóstoles pasaréis buenos ratos. Vamos nosotros solos a descansar un poco. Pasaréis buenos ratos. Cristo tiene miedo cuando se le acerca la pasión y ve que le van a hacer preso. Dice, pasó por otra parte porque no quería, porque tenía miedo. No fue al templo porque tenía miedo, ¿verdad? Como nosotros, de un ser humano como nosotros, a vez que Dios, ¿verdad? Cristo tiene tristeza. En el huerto de los olivos, cuando se echa la pasión encima, tiene tristeza enorme. Dice en los apóstoles que sudaba como gotas de sangre, estaba triste. Cristo también tiene rabia cuando ve injusticia y se mete con los fariseos. Cuando va al templo y aquello lo han convertido sobre todo en explotar a los demás, a los pobres labradores que venían, les cambiaban, les engañaban, les decían que su corderito no valía y les tenían que vender el cordero. Cristo los echa, fuera de aquí, esto es una casa de oración, no es una cueva de ladrones, les dice. Tiene rabia cuando ve que explotan a los demás, ¿verdad? Y sobre todo Cristo, desde la cruz, como decíamos, tiene amor, hasta que aquel hombre que se vea tan duro, tan preparado para estar solamente vigilando a los crucificados y que no se acercaran los familiares, que estaba acostumbrado a la sangre, se asombra, dice, realmente este es el Hijo de Dios, porque nadie desde la cruz puede perdonar a sus verdugos y nadie sobre todo puede decir, hoy estarás conmigo en el paraíso, a uno que habían condenado. Él reconoce por sus malos hechos y por su conducta mala. Cuando le dice al otro ladrón, nosotros estamos condenados aquí por algo, él reconoce que le han condenado por algo malo, ¿verdad? Pues aquí terminamos. Muchas gracias. Perdonen que haya sido un poquito largo, pero gracias. Muchas gracias. Cada vez que me diga les contaré un chiste para que se rían. Muchas gracias, don José. Para practicar esto. Preguntas, por favor, Muy que bien. haya. Abrimos el coloquio, preguntas, reflexiones, un poco coloquio más que... Tener sentido del humor es patrimonio de los inteligentes, ¿no? Tener sentido del humor, reírnos de nuestros defectos, es muy importante. Yo me acuerdo que una vez me confesé y al darme la vuelta tropecé y había 4 señoras... Perdón, gracias. Que decía que efectivamente, que tener sentido del humor es patrimonio de los inteligentes. Y nos tenemos que reír de nuestras historias, de nuestros defectos. Nos tenemos que reír de nosotros mismos, porque el humor, el amor y la caridad deben de empezar por nosotros mismos, ¿no? Y me acuerdo que una de las veces que me confesé, que me confieso a menudo, pues a darme la vuelta tropecé y había 3 señoras que se empezaron a reír. Y le dije al sacerdote, ¿se han reído? Dice, que has caído en gracia. Entonces, tener sentido del humor. Usted sabe que nosotros vamos mucho a la cárcel. Usted ha venido con nosotros, con la pastoral penitenciaria. Y una vez me dijo un preso que llevaba 20 años sin reírse, que no sabía cómo había que reírse. Y entonces le dije, ¿tú has oído hablar de Cantinflas? Dice, sí, ese señor de los pantalones caídos, ¿no? Dijo, sí. Pues ¿sabe lo que hizo Cantinflas una vez? Llamó por teléfono a la policía y le dijo, ¿es la policía? Dice la policía, sí. Dice, pues miren ustedes, hay 2 mujeres que se están peleando por mí. Dice, bueno, ¿y qué importancia tiene? Dice, es que va ganando la fea. Sí. Entonces creo que tener sentido del humor es patrimonio de los intelectuales.
Ahora viene, ahora viene. Los santos han tenido también mucho sentido del humor, los santos. El Papa dice que sin humor él no sirve, el Papa Francisco. Y fíjate, oye, que cuando pensamos en la humanidad, ¿a quién recordamos? ¿A los ricos, a los militares, a los políticos? Solamente a los santos, porque han sido gente que amó, que se acercó a Dios, que amó a los demás, que dio su vida por los demás, y eso es importante. Pero a veces pensamos, todos estos a veces que aparecen y que son famosos, a los 4 días de los que se han muerto ya ni les recordamos. ¿Quién recuerda a los futbolistas de hace 15 años, 20 años? Nadie. Y ahora los tenemos como dioses, ¿verdad? Sí. El otro día reflexionaron a una persona que es un obrero y estaba pasándolo mal y me dijo que sentía mucho no ir al partido porque no tenía recursos, dinero. Y le dije, pues mira, yo para eso no te doy. Para ver personas que ganan tanto, encima tú tener que pedir dinero prestado, para eso no, para comer o para otra cosa así, pero para ver a unos personajes que están ahí con las piernas al aire y jugando al fútbol y encima son millonarios la mayoría de ellos, pues no merece la pena. Sí. Sí, habla usted precisamente de ese detallazo, de esa rosa, esa señora. El ser humano llevamos al Campo Santo flores, pero en vida lo que nos cuesta llevarla, ¿no? Esa es la verdad. Y ya lo último, le preguntaron a un sabio, usted que es un sabio, usted que es un filósofo de la vida, ¿qué consejo me da usted para los tiempos que vivimos? Dice que no se te olvide el cargador del móvil donde vayas. Quiero decir que vivimos en el mundo de la comunicación y cada día hay más soledad. El hombre vive solo. Sí. Hay que tener mucho cuidado. Gracias. Porque mucha gente anciana que ha dado la vida por nosotros se siente terriblemente sola, porque cada uno está... El otro día el Papa me mandaron el correo, hizo una alusión muy bonita. Dijo, dejen el teléfono cuando están en familia, hablen ustedes cara a cara, porque el teléfono es virtual y cada uno está teniendo su teléfono y no hay comunicación. Y procuren hablar con amigos cara a cara, no tanto por teléfono, y es verdad. Yo prefiero. Yo tengo un teléfono antiguo, porque si no estaría todo el día respondiendo a estímulos externos y no quiero, ¿verdad? Y el humor hay que tomarle, como tú dices, tenerle. Yo ahora cuando voy a un sitio y se me olvida que he ido, me río de mí mismo. Digo, fíjate, ya estoy llegando a esto. Me da risa de mí mismo, ¿verdad? De eso precisamente hablábamos antes de las clases online, ¿no? Que no nos gustaban, ¿no? Está claro que en lo online se pierden elementos emocionales, de comunicación emocional, que son fundamentales en la educación. Pero bueno, también hay que decir que gracias a eso tenemos gente que puede participar desde fuera, gracias a eso hemos podido dar clases en pandemia y podemos hablar, etcétera. Bueno, sin restarle la importancia, pero está claro que el factor emocional en lo online es lo que más echamos de menos, creo yo. Hay sitios terribles, como decías tú, la cárcel. A mí me da una lástima, sobre todo que hay mucha gente joven. Ahí hay 480 presos en la cárcel, la última vez que lo pregunté, hace poco. Y también las residencias de ancianos están muy solos. La última vez que estuve en un psiquiátrico a ver a una persona que había tenido trastornos mentales, me hizo mucha gracia porque me agarró del brazo al salir y me dijo, aquí no haga caso a nadie, todos están locos. Me hizo una gracia, ¿no? Fíjate. Me reí con él, dice, sí. Bueno, pues muy bien. Bueno, en primer lugar le quería agradecer su exposición y la capacidad de síntesis para abordar un tema tan amplio. Y le quería plantear 2 cuestiones. Mire, la primera vez que cayó en mis manos el libro Inteligencia Emocional de Goleman, conforme iba disfrutando de la lectura, encontraba siempre paralelismos entre la noción de inteligencia emocional y nuestra fe cristiana. Me recordaba totalmente a la condescendencia de Jesús de Nazaret, su autocontrol, su empatía, su espíritu de servicio. ¿No cree que en la Iglesia no hemos abordado lo suficiente el mundo de las emociones? Sí. Y le planteo también, ¿cree que la inteligencia emocional debería estar más presente en los itinerarios catequéticos de nuestras parroquias, tanto de adultos como de niños jóvenes y de catequesis familiar? Se lo pregunto en mi calidad de sacerdote, que soy sacerdote. Te doy la razón totalmente. Hemos descuidado mucho la inteligencia emocional.
¿Y por qué yo atiendo a la gente y la gente me responde? Porque les amo. Y si yo no amo a una persona, no la trato. No me ha pasado nunca. A veces he delegado en otro psicólogo por ciertas dificultades de carácter o cuestiones mías. Yo no he hecho culpa a nadie. Pero el amor es fundamental. Es fundamental. Con la serenidad que Cristo responde cuando está delante de Caifás y uno le pega una bofetada, yo le hubiera dado 3. Y sin embargo Cristo dice, oye, si he dicho algo malo, dímelo. Pero si no lo he dicho, ¿por qué me maltratas? Dice Cristo. Cuando Cristo se aparece, después de resucitado, los apóstoles que se habían portado con él, le abandonaron, le negaron, le vendieron. Y Cristo, que cuando se aparece, ¿qué les dice lo primero? Paz a vosotros, que les ha perdonado. Si tienes la paz es que tienes el perdón. Entonces te doy la razón totalmente a ti. Cristo era un hombre que amaba, que se acercaba a la gente, que sufría con la gente, que tenía rabia porque explotaban a la gente. Y nosotros hemos descuidado, hemos ido mucho la cabeza, como toda la civilización occidental, y la Iglesia se ha dejado arrastrar por eso. ¿Qué es lo que la gente quiere? Que les queramos, que les ayudemos, que le tendamos la mano. Y luego también saber cosas del Señor, ¿verdad? Pero siempre con el color de la emoción, ¿verdad? Ya te digo, a mí me impresionó mucho y por eso se me hizo simpática la respuesta del centurión, porque fue un hombre que se emocionó y a través de esa emoción creyó en Cristo, confesó, este es realmente el Hijo de Dios, ¿te das cuenta? Entonces te doy totalmente la razón, hemos descuidado muchísimo y tenemos que hacerlo. A veces somos como palos secos, que dicen los colombianos o los venezolanos. Palo seco es el que no tiene emociones, este es un palo seco, ¿verdad? Muchas gracias. Para mí es importante porque desde la Delegación de Catequesis pues estamos insistiendo mucho en ello. Y yo siempre digo que si cuidamos mucho el conocimiento, lo doctrinal, pero olvidamos las emociones, claro, pues perdemos todo. Por eso es muy importante en la catequesis dar ciertos momentos de silencio a los niños. Este es tu momento. ¿Cómo haces en tu casa para que te quieran, para querer a los demás y para que te quieran a ti? Y que él piense. O este es un momento, tú te vas a encontrar con el Señor en oración. ¿Qué le vas a decir? ¿Quieres compartir luego con nosotros? Pero que él aprenda. ¿O qué es lo principal de tus amigos? Que no me traicionen, decía el otro día, yo a veces les pregunto. Que no me traicionen. ¿Ves? Ellos, que no, digo, no, los amigos, si son amigos, no traicionan en general, pero que la vivan y que sientan. ¿Cuándo has sentido alegría, Ale? Me vais a decir en la semana cuándo habéis sentido alegría. Y cada uno piensa y revisa, pues yo estuve jugando con tal, pues yo vi una película, pues me llevaron a la feria o no sé qué, o a estos caballos. Entonces, y la comparten y entonces aprende y se va. Pero si no hacemos nada de eso, es como este que te dije yo, este obispo que era de Ciudad Rodrigo el hombre, y que estaba en Brasil, y que se le había ido el castellano, porque llevaba 40 años allí el hombre y no hablaba español, se le había ido. Me tenía que preguntar, ¿y esto cómo se llama? Pero, ¿cómo es posible? Fue compañero mío de estudio. Por eso es muy importante reactivar y que identifique. ¿Y qué es eso que está sintiendo? Alegría. ¿Verdad? Y la segunda pregunta, y ya la última, que me preocupa también porque llevo 4 años dando clase de pedagogía en la Facultad de Formación del Profesorado de aquí de Cáceres. Y entonces tengo alumnos de infantil de 21 años que serán los futuros maestros y maestras. Y les insisto mucho en algo de lo que yo estoy convencido, de que la infancia constituye una auténtica oportunidad para asimilar los hábitos emocionales fundamentales que creo que gobiernan la vida del niño. Sí. Entonces mi pregunta va relativo a ello, si usted piensa que la inteligencia emocional debería estar presente en el currículum de tal manera que igual que se trabaja para que el niño adquiera competencias en matemáticas o en lengua, que también vaya adquiriendo el dominio de habilidades emocionales que son tan esenciales para la vida. ¿No sería quizás eso una manera de reconciliar también dentro del aula y de la vida la mente y el corazón, que a mi modo de ver es la esencia de este tema? Totalmente de acuerdo. Por eso ahora en Estados Unidos está viendo, complementando las escuelas ya la parte emocional, pero en el Vaticano ahora está viendo una escuela que la lleva, depende del Vaticano, en que la parte emocional está siendo fundamental.
desde pequeñitos. Porque cuando aprendimos a amar, desde pequeños, cuando nos amaban, y cuando aprendimos a alegrarnos, cuando nos tiraban para arriba y dábamos una sonrisa y tal, y imitando a los demás por imitación. Y además muchas emociones se transmiten. Hay alguien con miedo de noche y me encuentro con él y dice que tiene miedo y me entra el miedo a mí. Pero hay alguien con amor y me transmite el amor, ¿verdad? Y hay alguien con alegría y al rato estoy alegrando con él, diciendo, oye, qué alegre viene y tal, y estoy como él. Entonces es muy bueno ponerlas como... Por eso decía que toda la parte de civilización occidental se ha descuidado en eso. Y por eso estos científicos están diciendo, el hombre no es hombre si no tiene las emociones. Y han suscitado y están suscitando escuelas para esto, sobre todo en Estados Unidos, en Alemania, y ahora el Vaticano, lo leí ayer o anteayer, está haciendo escuelas, que se estudie sobre todo la parte emocional de los niños y se les desarrolle. Totalmente de acuerdo. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Yo no sé si confundo a veces las emociones con los sentimientos, porque hay veces que me cuesta, pero a mí me da una sensación como de que de las altas esferas, el gobierno, no sé, el orden mundial, resulta que nos están quitando la capacidad de pensar. Es como diciendo, tú no pienses que yo te estoy diciendo lo que tienes que decir, lo del anuncio que ha dicho antes. Claro. Y creo que es que vamos por ahí. Es decir, nosotros tenemos ahora, por decir una cosa que nos pilla más de cerca a todos, el COVID, pues ten pánico. Y todos con mascarilla, algunos con 17. Hay otros que a lo mejor resulta que encima tienen el COVID y se acercan a alguien como si no pasase absolutamente nada, que esto va con otro. Y entonces nos falta eso, el conocimiento de los datos. Por eso decía que sin vida interior y sin una reflexión propia sobre la vida, es terrible. Nuestra vida no es vida. Están haciendo que vivamos como ellos quieren, los políticos, los grandes economistas, la sociedad. No, yo mando en mi vida. Y con un yo que sea completo, porque le desarrollo, que tiene inteligencia y tiene emociones, y dirijo mi vida. Por eso, mi hermana me quería regalar un teléfono de estos que son modernos. Yo no quiero. Y no quiero yo, ¿por qué? ¿Verdad? Se lo devuelvo, si me lo regala, me estará viendo a lo mejor, ¿no? Pero se lo devuelvo, ¿no? Oye, ¿quieres que esté yo todo el día respondiendo a estímulos? Bastante tengo ya con mis dos teléfonos, el fijo y el móvil. Hago lo que puedo hasta ahí, pero yo estar todo el día pipi, acudir pipi, no. Yo mando en mi vida, no manda nadie. Les contaba hace poco a los de fe y cultura que un profesional de la psiquiatría nos citamos porque yo estaba tratando un caso y él también le trataba el mismo. Y él debía saber que yo era sacerdote, me citó por teléfono, quedamos en tomar café, fuimos, tomamos café y me preguntó, me dijo, oye José, ¿y tú rezas? Él debía saber que yo soy sacerdote. Le digo, ¿cómo no voy a rezar si yo soy sacerdote? Digo, mira, tengo la buena costumbre, cuando alguien se pone en contacto conmigo, ya rezo por él, así que estoy rezando. Por mí no reces, que soy ateo. Tú no vas a mandar en mí, mando yo, ahora voy a rezar más. Y cuando se fue, me dio la mano, se despidió muy atento el hombre, y me hizo así con la mano, reza por si acaso. ¿Verdad? O sea, tenemos que mandar nosotros en nuestra vida. Y tenemos derecho a equivocarnos. Pero quieren programar nuestra vida que seamos como robots que nos dirigen, ¿verdad? Aprovecho para invitar a la gente que está online, me dice Julián que si quieren intervenir, que podrían hacerlo. Solamente creo que están conectados en audio y podrían hacerlo. Si no, seguimos con nuestra dinámica en vivo y en directo. Yo creo que ya está bien, sí. Porque no les quiero cansar a la gente, luego no vienen a otra charla mía. Bueno, a mí me gustaría, perdonarme, soy el moderador pesado. A propósito, ¿cómo te llamas? Roberto. A propósito de lo que ha dicho Roberto, me ha parecido muy interesante el vínculo entre el silencio y emociones. O sea, la importancia de propiciar la oración contemplativa o el silencio en niños y en adultos como lugar o espacio para el reconocimiento también de las emociones, ¿no? Sí. O sea, dar más importancia al silencio de la que le damos habitualmente, ¿no? Enseguida lo vas a entender y quizás me lo hayas escuchado alguna vez. Yo digo que hemos perdido la llave de la interioridad. ¿Y cuál es la llave? El silencio. Sin silencio no tenemos interioridad.
Por eso de vez en cuando hay que enseñar a los niños a que tengan silencio, para que piensen en ellos mismos. Ten en cuenta que yo trato con personas que cuando las hago uno de estos que hemos hecho, pero lo hago con más calma, de que se conozca yo mismo, me dice, he sentido mis pies. O sea, tiene los pies y no los siente. He sentido palpitar mi corazón, he sentido que respiro, pero bueno, o sea que tú eres como tu enemigo, no necesitas un enemigo exterior, tú estás lejos de ti y no te amas. Si no te conoces, ¿cómo te vas a amar? Ay, no diga que yo soy así, que eso es muy bueno. Es que lo eres, no lo niegues porque es mentira. Porque a veces le tengo yo que decir las cualidades que veo, porque ya no las veo, él no las ve, ¿verdad? Entonces no tiene autoestima. Una cosa que no se estima a sí mismo, ¿qué hace? Se tira a la basura. ¿Por dónde empezamos a veces los tratamientos a drogadictos y alcohólicos? Por la autoestima. ¿Por qué? Porque se están tirando a la basura del alcohol o de la droga. Que empiecen a valorarse y a estimarse. Y cuando se estiman ya tienen fuerza para decir, yo no me tiro a la basura, soy yo, y voy a ser feliz y voy a vivir, y se le despierta, ¿verdad? Pero a veces son enemigos de ellos mismos. Esto de que decía antes como en broma del desayuno de las mujeres, voy yo a casa, y casi todas las mujeres, madres, desayunan de pie, voy a su casa y me permiten que usted siéntese ahí tranquilo, mejor ellas, se tienen que querer más que a mí, ¿verdad? Usted descanse, tú tienes que descansar y no descansas. Y entonces te agotas, y entonces te deprimes. Y es perjuicio para ti, pero también para los demás. Porque no los atiendes bien y estás deprimida. ¿Por qué? Por falta de descanso. Porque no somos máquinas. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna pregunta más para terminar? ¿Te parece? No, ya cerramos. Sí. Sí, bueno, está muy interesante. ¿Sí? ¿Cerramos entonces? Sí, sí, por mí. No. ¿El vos? Bueno, muy bien. Ella va a preguntar. Mira, a ver. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice usted de que es una persona, una madre sobre todo, una mujer, claro. Yo creo. No descansa en casa lo que debiera, o no descansa, bueno, en casa, vamos a dejarlo en casa. Y eso, y desayuna de pie y come casi de pie y hace lo que sea, ¿no? ¿Por qué motivo tenemos las mujeres ese afán de hacer, quizás porque no nos conocemos demasiado, no conocemos nuestras necesidades? Porque no te valoras lo suficiente y no sabes lo importante que eres para los demás. Hace poco tuve un caso muy gracioso, que una señora que venía agotada con principio de depresión, y la pregunté lo que pregunto. Señora, ¿usted cuánto descansó esta semana? ¿Cómo? ¿Usted cuándo descansó antes? Usted necesita descanso. Y le dije, vamos a ver, ¿cuántos hijos tiene? Tenía, me parece, 4 hijos. Y no descanse. ¿Cómo descansaría usted bien? Durmiendo un poquito, descansando después de la comida. Usted, esa es la tarea, usted va a descansar. Al hijo mayor, póngale a cuidar a los demás. Y lo puso. Me llamó muy gracioso a los 2 días. Y me dijo, y le dije, pon un letrero en una puerta, no molestar, que sepa que tú estás ahí, como hacen en los hoteles, la dije, que sepa que tú estás descansando. Y me llamó a los 2 días riéndose. Ay, don José, me han quitado el cartel, pon otro. Pero los niños ya pueden valerse solos con el mayor que tenía 16 o 17 años. Su madre tiene que descansar porque es importante. Su madre entra en depresión y descuida a los niños y a todo el mundo, porque es una enfermedad grave. Bueno, es verdad que yo creo que es que la mujer tiene que ser más exigente en una casa frente a todos los demás, ¿eh? Sí. Yo creo que no se sabe hacerlo bien. Tiene que exigir también a todos que actúen. Claro, claro. Hay madres que hacen todo por sus hijos. El hijo ya puede hacer su cama y limpiar sus zapatos y poner la mesa. Y le estás enseñando de cara al futuro, porque hay muchachos que no saben hacer nada. Hace poco en el teléfono de La Esperanza, había una señora, lo dio en la cabeza, digo, uno que ya tiene como 15 o 16 años, le digo, mira, por favor, baja a la farmacia y cómprate una pastilla para el dolor de cabeza por una señora tal. Yo no sé comprar. ¿Cómo? ¿No sabe comprar? O sea, ese tipo sale a la calle, es nulo. Por eso se pone en un grupo para que el grupo le mande lo que tiene que hacer y no tiene iniciativa. Y eso es muy peligroso. Sí. ¿Te das cuenta? Pero la culpa es de la madre, porque no se ama a ella misma y no sabe la importancia que tiene. La casa sin la madre es un caos, porque la madre es el padre es muy importante también, pero la madre sobre todo es la que es el espíritu del hogar y se da cuenta de todo. Y es la que sentimentalmente, en sus emociones y sentimientos, está transmitiendo a todos sentimientos y crea un bienestar fenomenal. A veces un hombre se va de la casa sigue, pasa algo a la mujer y se hunde, ¿verdad? Es la realidad y se acabó. Hay que aprender. Claro.
Bueno, pues yo creo que este reencuentro ha sido muy cordial, muy instructivo y con tarea, ¿no?, para cada uno de nosotros, una tarea esperanzadora. Y yo creo que está en el ánimo de todos agradecerle a don José el cariño que hemos visto que ha puesto en preparar esta charla. Como él bien dice, sin medios tecnológicos, yo le he visto sus cuartillas ahí escritas, que a todos, a mí me asustaría tener que escribir todo lo que tenía escrito, ¿no?, y toda su vida que nos ha comunicado. Así que muchísimas gracias a todos, que podamos reanudar pues nuestras actividades habituales. Agradecerle al Colegio de Veterinarios y especialmente a Julián, que nos ha permitido celebrar esta sesión, y a todos vosotros por acercaros por aquí, por veros, por compartir este rato. Así que